Saludos, estimados estudiantes. Iniciaremos la unidad de Historia de la Psicología Educativa. Estos recursos tienen por finalidad de que tú los observes previo a la clase y puedas estar enterado de los temas a discutir. Como toda historia, tenemos siempre un inicio, un desarrollo y un desenlace. Para el caso de la historia de la psicología educativa, contemplamos 5 momentos importantes. El inicio de 1990 a 1908, donde se discuten muchos aportes y de diferentes destinos. El afianzamiento, cuando se robustece y hay un muy buen grupo de aportes, de herramientas y de conocimientos que le permiten ubicarse, aportar a la psicología educativa. No obstante, todo aquello que se descuide por algún momento puede llegar a una crisis, más las situaciones que ocurren en el contexto también afectan a las personas o a las disciplinas. Ese fue el caso de lo que ocurrió con la psicología educativa en el momento de crisis, más o menos después de los 30, que hubo unas grandes dificultades económicas en el mundo y también pues se presenta una crisis en la psicología educativa. Esa crisis representó que pudiera dejar de estar o de ser reconocida como un campo disciplinario. El periodo del resurgimiento, que es la respuesta que tienen las personas o los psicólogos interesados en este campo para volver a ubicar a la psicología educativa, y por último la discusión sobre el futuro, es decir, en el que muchos de ustedes estarán haciendo parte activa de la construcción de esa historia. Entonces veamos los inicios. En los inicios pues existen aportes tanto de pedagogos, filósofos, como también de representantes o investigadores y psicólogos tanto de origen europeo como estadounidense. Voy a recordar solamente en este momento un pedagogo importante en los inicios, dos pedagogos como son Pestalozzi y Herbart, justamente porque logran ver el proceso de enseñanza-aprendizaje y el total de los actores que están implícitos. Manifiestan que el aprendizaje se potencia a través del interés, pero siempre habrá un compromiso de autogeneración de parte del alumno y una intervención planificada de parte del profesor. Para el caso de Europa, es muy importante el hito a nivel de la psicología de la existencia o de la creación del primer laboratorio de psicología en Alemania, en Leipzig. ¿Qué sucede? Con la apertura de este laboratorio da la posibilidad de ser considerada ciencia la psicología y por ende a sus campos disciplinares por la posibilidad de bajo un proceso riguroso científico generar nuevo conocimiento. Galton inicia los primeros test de medida de unos procesos tan indispensables como son los procesos mentales superiores, entre ellos la inteligencia en el ser humano. Para el caso de Estados Unidos, Hall y Cattell ya empiezan como tal a definir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje podía hacerse partícipe el psicólogo y qué características, qué roles podría tener en la escuela como uno de los escenarios de trabajo. Además, Cattell, lo conocemos por las pruebas que desarrolló y por sus grandes aportes desde la psicología experimental. Tener muy presente que ese nacimiento de la psicología entonces está entre el periodo de 1900 y 1908. Por favor, data de la edad que tiene entonces la psicología educativa. Y quien termina siendo el padre o la persona que lo impulsó fuertemente la existencia de la psicología educativa fue Tordain.
Toldán realizó estudios sobre el comportamiento animal que pudo trasladar sus teorías o sus hallazgos a la comprensión del aprendizaje humano. De allí su importancia. Y con toda la producción que hizo bajo sus estudios experimentales, construyó publicaciones que fueron visibilizando ese conocimiento pues en el mundo de la educación, de la psicología y de la ciencia. Su principal aporte es el desarrollo de las leyes del aprendizaje y lo pudo comprobar a través de la caja de enigmática en su muy conocido experimento, cuando entrenó o verificó el comportamiento de unos gatos en una caja. El periodo de afianzamiento. Habíamos mencionado en la introducción que ese afianzamiento fue el periodo en el que mayor producción de conocimientos y posibilidad de organización tuvo la psicología educativa, y estamos hablando de 1918 a 1941. La producción aumentó porque ya existían instrumentos, ya existían teorías, personas que se identificaban y respondían por el campo, y en este caso pues también se pudieron consolidar muchas instituciones interesadas en la calidad, como es esta asociación que reúne a todas las organizaciones relacionadas con la educación, pues como tal en Estados Unidos. Y de igual manera empieza a ser un referente de actuación. La crisis, después de tener mucha producción que aportó a la psicología en general y a la psicología educativa, en especial de los campos de psicometría, de las teorías del desarrollo, entró la crisis frente al hecho de que cuál era la producción propia, cuál era la producción o el conocimiento de la psicología educativa y de lo que se estaba aportando por los psicólogos educativos. Pues se discutía si era el conocimiento de otros campos aplicado o si había conocimiento que se había generado de las acciones propias de los psicólogos educativos y para hacer una mayor comprensión de los fenómenos y objetos de estudio que tenían. Entonces, esa crisis aludió a que tanta rigor científico se tenía y que tanta identidad y objeto de estudio específico se tenía. Por tanto, la Asociación Americana de Psicología pensó en algún momento en desaparecer el campo de la disciplina, si éste no demostraba tener un propio capital de conocimiento. Por tanto, gracias a que la misma APA, en su director de momento, dijo, no, pues hay que darles la oportunidad, y los psicólogos educativos trabajaron fuertemente en publicaciones, en estudios, y de ahí, estamos hablando de los años 70, de los 80, empieza a crearse una propia conocimiento, aplicación que surgía de la psicología educativa, como lo es el diseño instruccional. El diseño instruccional corresponde a las formas como se organiza una enseñanza que produce un resultado que lleva a la consecución de un aprendizaje y de una competencia en una persona en una situación de aprendizaje. Tenemos que hacer también resaltar que la psicología, en especial desde el punto de vista comportamental y conductista, fue quien más hizo aportaciones, y quizás la información que estuvo mucho más presente y que caló mucho en los sistemas educativos. Por esa razón, muchas por ejemplo, el humanismo y el cognitivismo no siempre estuvo muy de acuerdo y siguieron aportando también a la comprensión de la enseñanza-aprendizaje, y sin duda sus ideas también empiezan a ser tomadas por la educación con un tiempo posterior. Pero la suma de todo ese conocimiento, tanto de los humanistas, de los cognitivistas, de los conductistas, termina siendo el capital de la psicología educativa. Por último, el futuro. ¿Qué nos espera?
Entonces debemos realizar una revisión exhaustiva de la información que se les sugirió de lectura, pero finalmente el futuro pues es un proceso de continua construcción y dependerá de la investigación que se continúa haciendo y que esa investigación sea rigurosa y pueda demostrar efectos en lo posible positivos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que termina siendo el objeto de estudio de la psicología educativa. Algo importante, a hoy la psicología educativa y a mañana podrá seguir midiendo las diferencias individuales, preocupando y atendiendo estas diferencias, también reconociendo al actor docente y cooperando con él como igual, como compañeros, y el estudio del aprendizaje en sí mismo. Bueno, aportar para conocer cada vez más de qué manera aprendemos mejor. Si quisiéramos resumir esos tiempos como los intereses que fueron evolucionando en este proceso, diríamos que en un principio la psicología educativa se ocupaba principalmente de reconocer las diferencias, quiénes estaban aptos para educarse, quienes tenían una condición favorable o desfavorable para la educación en sí misma. Y ahí es pues donde tienen auge los test de inteligencia. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta que no todo era la parte cognitiva, entonces, y pasaron diferentes situaciones en la historia, como las guerras, que dejan una gran huella en la humanidad, entonces se empieza a prestar atención a los aspectos emocionales, afectivos y sociales del alumno. Cuando empezamos a considerar a estos factores emocionales, motivacionales o esos recursos afectivos, tanto de los niños como de los docentes, como un elemento indispensable o influyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya ves que en las primeras dos etapas o los primeros dos momentos se reconocía muy bien o nos centrábamos únicamente en el estudiante, luego se vio la necesidad y los aportes de los conductistas de formar a los docentes o aportar herramientas a la docencia para su labor. Cuando ya habíamos cubierto de alguna manera, entendido, aportado información tanto a los niños como a los maestros, entonces se llevaron las aportaciones y los intereses a la comprensión de la comunidad educativa en general, al contexto, ¿sí? A la parte sociocomunitaria, es decir, qué tanto afecta un entorno, qué tanta relación puede tener la escuela con el sector privado, con el sector externo, con su propia comunidad, y velar porque las situaciones de la comunidad no se replicaran al interior de la escuela, sino entenderlas como parte de la escuela y desde allí socializarlo en los temas, tomar los recursos del contexto para los aprendizajes y generar acciones que desarrollaran unos buenos vínculos entre todos los actores y un sano desarrollo como sistema. Y ahí es donde vemos unas grandes aportaciones de la parte sistémica, pues es decir, de la psicología sistémica. A ustedes muchas gracias, les invito, así como escucharon esto previamente a la clase, a que inicien sus lecturas sugeridas.